Vamos a dar un giro para nosotras las mujeres. ¿Y cuántas veces hemos podido experimentar secreciones, fluidos diferentes a nivel vaginal que nos han alarmado en algunos casos y en otros pues los conocemos? Hoy vamos a repasar todos esos fluidos vaginales para estar tranquilas en todo momento y en toda edad. Doctor, el doctor Villalobos nos acompaña hoy. Alejandro, ¿cómo está, doctor? Hola, bien, ¿Todo gracias, bien? encantado, gracias por invitarme. No, el placer es nuestro y vamos a ir repasando uno por uno. Pero lo primero, las mujeres que sienten, por ejemplo, prurito vaginal previo a la regla. El prurito es como la picazón, ¿verdad, Picazón, doctor? sí. ¿Esto es normal? No debería de haber prurito prácticamente en ningún momento del ciclo menstrual, no se asocia al ciclo menstrual. Lo que normalmente ocurre, y eso uno lo ve con bastante frecuencia, es que cuando va a venir la regla, la mujer empieza a utilizar toallas, porque no sabe en qué momento le va a venir. Cierto. Y en ocasiones eso puede producir una respuesta alérgica vulvar, una dermatitis atópica por contacto, que produce picazón. Entonces la mujer asocia no al uso de la toalla, la picazón, sino a que le va a venir la regla. Entonces es que cada vez que me va a venir la regla me da picazón. Y muy probablemente es porque está usando la toalla y eso le está provocando una reacción alérgica local, una dermatitis atópica que le da picazón. Y a veces tienen aromas y diferentes sustancias Es que eso también es, pueden ahí tiene provocarlo. que tener cuidado porque lo que tienen que identificar es si la picazón es debida al uso de la toalla. Y eso es muy fácil de ver porque cuando se pone la toalla empieza a picar. Sí, claro, Entonces, claro. lo que tienen que hacer es cambiar de toalla, ver cuál es el material que tiene. Hay algunas que vienen con olores, otras que vienen con manzanilla, otras que vienen con un montón. Y a veces esos productos producen una irritación en la piel que produce picazón. La piel de la vulva es como la piel de cualquier otra parte del cuerpo. O sea, hay mujeres que, por ejemplo, tienen alergia al detergente, al lavar los Sí. platos y eso que se les agrieta o les pica las manos. Eso es una dermatitis por contacto. La piel de las manos es exactamente igual que la piel de la vulva. Entonces, ese tipo de respuesta de contacto alérgico se puede dar también a nivel vulvar. Bien, empecemos con las secreciones y con el flujo amarillo. ¿Qué pasa con el flujo cuando es amarillo, Doc? Vamos a ver, ningún flujo vaginal debe tener color, olor, producir ardor, picazón o dolor. Ok, estos flujos que están aquí representados en esta gama grande de colores son flujos anormales. Correcto. El único flujo que es normal en las mujeres que no toman pastillas anticonceptivas ni están utilizando ningún anticonceptivo hormonal que les inhiba la ovulación, es un flujo que se produce a mitad de ciclo. Cuando la mujer está ovulando, por los niveles altos hormonales que hay, las glándulas del cuello del útero producen más moco. Ese moco es para facilitar el paso de los espermatozoides hacia los órganos genitales internos de la mujer. Eso es para facilitar el embarazo. Es así como Dios lo hizo, para que el flujo vaginal Parte de la naturaleza. le ayude a los espermatozoides a ascender. Ok, pero ¿qué pasa si yo tengo este flujo? Ok. A cualquier edad, porque podemos hablar desde las más chiquitas, ¿verdad? Las más Hay chiquillas. niñas prepúberes que pueden tener un flujo así que huele muy Exacto, mal. hasta las mujeres como nosotras ya adultas. ¿Qué puede significar esto? Que hay infección. Un flujo que Ok. huela feo, que Ajá. sea de color amarillo purulento como Sí, esto. sí, que puede ser más claro o más oscuro, Sí, ¿verdad? sí. Un flujo que huela feo, que sea de color amarillento, generalmente es una infección y generalmente es una infección bacteriana o parasitaria por tricomonas. Y lo normal cuando tenemos un flujo es recurrir al médico, Claro. ¿verdad? Porque muchas de repente van y se ponen Ahí es un donde está el óvulo. problema. Ajá. La gente piensa que el óvulo cura todo. Sí, Es decir, sí. que un solo óvulo te va a curar cualquier tipo de infección. Hay infecciones bacterianas que se manifiestan así. Hay infecciones micóticas, que son por hongos, que se manifiestan más por un flujo blanco. No tan blanco, pero es como ver leche cortada. Ajá, Como ajá. ver leche pinito en grumos Sí, sí. en la vagina y así se expulsa hacia el exterior. Eso es un hongo. Hay infecciones vaginales o cervicales por parásitos, como tricomonas, que producen un flujo también grisáceo, amarillento, espumante y que huele feo. Sí. Entonces, depende del origen de la infección, así es el tratamiento. Entonces, hay mujeres que utilizan el óvulo que le recomendó la amiga Sí, eso porque es tenía natural, un flujo sí. y no le cura, porque no era un flujo para ese tipo de tratamiento. Pésima práctica y por eso estamos aquí esta mañana. Del flujo amarillo, pasemos al blanco. Entonces, ¿el blanco es normal o No. qué pasa El con único el blanco? flujo que te digo que es normal es el que es transparente El transparente. y ok. que no huele feo y que no pique y que no arde. Ok, Y que clarísimo. generalmente cicla a lo largo del mes. Normalmente la mujer está muy seca Ajá. en los momentos previos a que venga la regla, baja la menstruación
y los siguientes días empieza a sentir la vagina un poquito cada vez más húmeda hasta que está en el momento de la ovulación, donde la vagina es mucho más húmeda, ovula, 48 horas después ya la vagina empieza a secarse de nuevo. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando tengo esta secreción? Generalmente ese tipo de secreción es producida por un hongo. Y el hongo que más frecuentemente produce este tipo de secreción es un hongo que se llama Candida albicans, que es un habitante normal de la vagina. Pero cuando ya... prolifera y cuando empieza a crecer y a multiplicarse, en ese proceso produce este flujo, que es un flujo blanco, que es como ver leche cortada, que pica mucho la vagina y los labios cuando sale al exterior, y ese es un flujo producido por un hongo. Ahora, hay mujeres que tienen candidiasis a repetición, y eso es un tema, todo un tema. Es decir, mujeres que vos le das, ves que es un hongo, le das un tratamiento convencional, se le quita 4 o 5 días y vuelve otra vez. ¿Para los hongos es necesario, digamos, para este tipo de secreciones o flujos, es necesario antibióticos o...? Antimicóticos. Antimicóticos. ¿Son diferentes a los antibióticos? Sí, antibióticos para bacteria, antimicóticos para hongo. Ah, ok. ¿Y cuánto duran los tratamientos, doctor? Depende de lo que uses. Hay pastillas que son para 3 días, hay pastillas que son para 7 días, hay óvulos que son para 3 días, para 6 días o hasta para 7 días. Es que eso depende de la gravedad, del germen, de los síntomas que tenga la paciente. Ahora, podríamos pensar, porque es recurrente la queja de las mujeres diciendo que es recurrente, que le da una vez y que le vuelve a dar y el otro hongo, es porque a lo mejor no estamos dando en el clavo con el medicamento. Eso es una muy buena posibilidad, pero hay otras. Ajá. El hongo, como te decía, la Candida albicans, Sí. es un habitante normal de la flora vaginal. La vagina tiene en su interior una flora. Pero no que nos provoque esta cantidad de Exacto, secreción blanca. exacto. O sea, Ok. la flora está en equilibrio. O sea, los contaminantes que viven ahí están todos en un equilibrio biológico de tal manera que no producen síntomas. Ese equilibrio biológico se da a través del pH vaginal. Cuando el pH está ácido, todas las demás contaminantes están como en un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, ya sea porque se baje la acidez vaginal, porque se tomen antibióticos, porque haya contaminación, lo que sea, que rompa ese equilibrio de flora normal y este hongo prolifera, produce este tipo de flujo blanco que pica y que arde. Ahora, hay un detalle interesante. Este hongo, como te digo que normalmente vive ahí en vagina, Sí. existen condiciones que lo exacerban, que hacen que crezca y que produzca este tipo de flujo con más frecuencia. ¿Cuáles? Las mujeres que tienen hongos a repetición, flujos constantes que pican, etcétera, y no los curas, primero hay que descartar que no tenga un problema de diabetes. Sí, diabetes. Porque la mujer cuando anda con la diabetes descompensada y con niveles de glucosa en sangre altos, Sí. eso endulza, aumenta el depósito de glucógeno en la vagina. Y eso Y hace eso es que como echarle gasolina al hongo. Claro, proliferen los hongos. La otra cosa es, digamos, aseo inadecuado o uso de jabones inadecuados. Pero sí es importante también ver que la pareja sea tratada simultáneamente con ella. Eso sí es importante, que los dos seamos tratados para no luego otra vez tengo Claro. contacto sexual y me vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa con el fluido marrón? Este color que también se puede dar en nuestro flujo, ¿qué escondería, doctor? ¿O qué nos puede No, indicar? eso es un sangrado uterino escaso. Vamos a ver. Cuando la ¿Sangrado? sangre, sí, Como si estuviera muerta. No. más o menos. Porque, ¿verdad? Uno dice, bueno, esto está un poco más... Sí, eso parece más fresa. Ajá. Pero bueno, más o menos te cuento. La sangre, cuando sale del útero hacia vagina e inmediatamente chorrea al exterior, como en la menstruación, es sangre roja. Porque la sangre es roja. Cuando el sangrado es muy escaso Sí. y no sale inmediatamente al exterior de la vagina, te queda almacenado en los fondos vaginales. Y la sangre, en contacto con el oxígeno ambiental, el grupo M de la hemoglobina, se oxida. Y al oxidarse le da un tono cobrizo a la sangre. Se vuelve como ver brosa de café. Sí, correcto. Entonces, cuando la mujer va y orina, al aflojar para orinar, ese flujo chorrea. Y también pensamos, sí, que estamos botando como sangre, pero, ¿verdad? Es sangre vieja, Sí. que no es un sangrado activo, abundante, que sale inmediatamente al exterior, sino que ha sido un sangradito que ha quedado en vagina y la sangre en contacto con el oxígeno ambiental se oxida, toma ese color como ver brosa de café y por eso se expulsa de ese color. Doctor, ya tenemos una televidente que nos consulta y nos dice, yo tengo la T de cobre, ¿verdad? Ajá. Pero previo a mi regla, tengo sangrado color Sí, café. Eso es. Cuando, O se tiene, flujo, cuando flujo. se tiene la T de cobre... Ese o- flujo siempre es sangre. Si es Podríamos color de- café, es sangre. Es sangre, ok. Es sangre oscura. ¿Vos sabes por qué los granos en la piel son café? ¿No? Porque es sangre seca. Ah, de veras. Claro, cuando usted se hace un grano, eso es Ajá. sangre que se seca al aire.
Ajá, sí, sí, el granito, sí. ese color café del grano es lo mismo del color café del flujo que sale. Lo que esta paciente tiene es que, como tiene una T de cobre, está teniendo desprendimientos previos, poquitos del endometrio, antes de que se desprenda totalmente con la regla. Esa sangre, como es escasa, no sale inmediatamente al exterior, queda en vagina y se oxida. Y entonces cuando sale, sale como un brosa de café. O sea, ella no tiene por qué preocuparse, digamos. No, sería bueno que sí, digamos, muy probablemente es por la T, obviamente, pero habría que ver que no tenga alguna patología que esté produciendo esto, como un pólipo endometrial o algún problema cervical. Pues si es repetitivo, mejor checarse y consultarlo. Sí, nada más. Si es la T, ya sabemos que la T y no pasa nada, es normal. Ok. Ahora vamos con otra consulta de otra amiga que consulta más bien por su pequeña de 10 años, que dice que tiene recurrente flujo amarillento y que le mancha la ropita interior. Y huele feo. Sí, y en este caso, ¿qué pasaría, Doc? Normalmente en estas niñas esto es bastante frecuente que ocurra. Lo que pasa es que empiezan a aprender a ir al baño solas. Sí. Y entonces a la hora de limpiarse no se limpian bien. O arrastran materia fecal en partículas hacia vagina y contaminan la vagina. Y entonces eso cambia, obviamente, y proliferan las bacterias ahí, producen un flujo amarillento que huele muy feo. O por tratar de limpiarse bien más bien, quedan pedacitos de papel higiénico dentro de los labios. Y eso se infecta. Y entonces huele así. Huele feo, es un flujo amarillento. Entonces lo que hay que enseñarle muy bien a las niñas ¿qué le podemos recomendar? Primero, el aseo, cómo se hace en forma correcta. La niña debe de limpiarse y las mujeres deben de limpiarse de adelante hacia atrás y no de volverse. Sí, correcto. Porque si no arrastran contaminantes del área perianal hacia vagina y vulva. Sí. Y segundo, que si la niña está teniendo esto en forma recurrente y el aseo es correcto, ver si no hay un cuerpo extraño, es decir, un pedacito de algodón, de papel higiénico, o de la misma toalla, o de la misma toalla, algo que haya quedado y eso le esté provocando infecciones a repetición. Excelente. ¿Qué pasa con el flujo verdoso? ¿Qué nos indica, doctor? Infección bacteriana. Bacteriana. Eso es bacteria, generalmente eso son bacterias. Que también, como te digo, pueden ser bacterias adquiridas por enfermedades de transmisión sexual. Importante. Clamidia, gonorrea, tricomonas, etcétera. Que el flujo no es tan verde como esto, ¿verdad? Es un verde mucho más claro. Sí, es un verde más claro, más verde grisáceo. Ok, más verde grisáceo para que esto tomen más bien nota, parece señoras. como fresco de limón, ¿verdad? Sí, no es tan verde. Nos antojamos de un helado de menta, quizá. Pero un poco más, un verde más grisáceo, más caído el color, como más bajo. No es tan intenso. Ok, pero ese color entonces nos puede indicar algo. Sí, claro, cómo no. Que nos dé una alarma. De todo flujo vaginal debe de alertar. O sea, no lo es el dejar. color, no es el color, pero lo que normalmente hace que la mujer consulte, a veces no es tanto el color del flujo, son los síntomas que asocian, que le pica, que le duele, que le arde. Y o que huele feo. Muy feo, que eso es terrible. O que huele también, muy feo. sí. Cuando huele muy feo, generalmente es una bacteria que se llama Gardnerella vaginal. La Gardnerella vaginal también es un habitante normal de vagina, pero cuando prolifera, produce un flujo que característicamente ese flujo huele todavía más feo cuando se expone a sustancias alcalinas, como por ejemplo sangre o por ejemplo semen. Entonces son mujeres que dicen, es que viera que cuando tengo relaciones y mi marido eyacula, huelo horrible. ¿De veras? Y me da pena con mi esposo y porque huelo muy mal cuando él eyacula, porque el semen es alcalino. Y entonces donde se mezcla... Claro, donde se mezcla con la bacteria esta, libera aminas volátiles que huelen muy feo. A mí el término de comparar con comida siempre me ha parecido muy desagradable. Cuando dicen que huele a pescado, que uno dice es terrible, pero entonces... A eso huele. Y no el pescado fresco, ¿verdad? No. Ojalá. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué síntomas deberíamos de tener estar conscientes para saber que tenemos algún flujo en el caso de la Gardnerella, por ejemplo? Son flujos que, como te digo, tienen algún color. El generalmente color, huelen mal. ¿El olor? Y generalmente cuando es una Gardnerella, el olor aumenta cuando está, como te digo, expuesto a sustancias alcalinas, como por ejemplo sangre. Es decir, son mujeres que dicen, es que la regla me huele horrible. Cuando está sangrando, ok. O cuando tienen relaciones y el contacto con el semen libera aminas volátiles y huele mal. ¿Pica o no pica? La Gardnerella no pica. Ok. Arde un poco, pero no pica. Lo que pica es el hongo. Lo que pica es el hongo. El hongo sí pica. El síntoma principal del hongo de la candidiasis vaginal es un flujo blanco, como leche cortada y picazón. La vagina se irrita, los labios se ponen muy rojos, pica por todo lado. Caso, okay. La Gardnerella no pica, pero huele muy mal. Bueno, clarísimo. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo? Otra amiga televidente nos consulta. Yo ya no tengo útero, ¿puedo tener... ¿Siguen las infecciones? Claro. ¿Puedo tener flujos? Por supuesto. Lo que no va a tener es sangrado.
Ok. porque no tiene útero. Exacto. Pero vagina tiene y la microflora vaginal persiste y pueden haber desequilibrios y efectivamente puede tener flujos. Ok, ¿qué pasa con el flujo, por ejemplo, rosadito y que además es como viscoso, que tiene una textura ahí diferente, doctor? A veces esos flujos son por ectropion. ¿Qué? Vamos, A ver, ¿Cómo? vamos a ver si te lo explico. ¿Ectropio? Sí. Ectropion es, vamos a ver, el cuello del útero, Sí. de donde se toma el Papa Nicolau. ¿Correcto? Es la parte que uno ve en la vagina cuando uno pone un espéculo para tomar el Papa Nicolau, ve el cuello del útero. Sí. El cuello del útero es, imagínate, el cuello de una botella de Coca-Cola. Sí, Ajá, ¿ok? sí. O de cualquier otro De refresco una gaseoso. gaseosa, gracias, exacto, perfecto. Ajá. Entonces, es un cilindro. Sí. ¿Ok? Tiene un orificio externo, que es el que da hacia vagina, y un orificio interno, que es el que da hacia el útero, es la Ajá. cavidad uterina. Sí. Las células que tapizan la parte exterior de ese cilindro son diferentes a las células que tapizan el interior. Y esa zona donde se pegan las dos se llama la zona de transformación. En las mujeres que usan pastillas anticonceptivas o que ya han desarrollado o que ya tienen partos, etcétera, esa zona de transformación se vierte hacia vagina. Entonces, todas las células que están tapizando el canal interno se exponen hacia vagina y esas son células que tienen glándulas. Entonces, el acidez vaginal irrita las glándulas y esas glándulas producen más moco. O sea, estos serían provocados por las glándulas irritadas. Podría ser una posibilidad. Ok, Podría ser ese una posibilidad. ese rosadito. Es más un flujo transparente, pero en ocasiones Ok. a la hora de tener relaciones sexuales se golpea el cuello y mecánicamente sangra un poquito y da un Y flujo. se mezcla y es lo que provoca eso. Exacto. Ok, vámonos del otro lado, donde la vagina está totalmente seca, doctor. Sí, eso normalmente ocurre en la menopausia. En las mujeres ya posmenopáusicas o cerca del proceso de menopausia, ya el nivel de hidratación vaginal se pierde. Igual es en las mujeres en el periodo de posparto. Normalmente la mujer en el periodo posparto, la vagina queda con una condición que se llama una vaginitis posparto, que es una vagina que está muy seca, muy irritada, todavía tiene mucho cambio inflamatorio por el parto, y son vaginas que a la hora de tener relaciones sexuales a la mujer le arde y le duele, Claro. porque no tiene esa compliance, esa capacidad de distensión que se ha perdido por las condiciones propias del posparto. La causa más frecuente de vagina seca son mujeres en etapa posmenopáusica, en donde ya los estrógenos ya no hay, Claro. ya el grosor de la pared vaginal se adelgaza, se envejece, pierde elasticidad, pierde humectación, pierde... Entonces, claro, arde, duele, etcétera. Y Entonces, ahí para recurrimos eso, a hormonas y lubricantes. sí hay bueno, si la mujer necesita y puede recurrir al tratamiento hormonal, porque no todas mujeres es candidata para tratamiento hormonal, ese es el mejor tratamiento. ¿Y si no? Y si no, pues entonces aplicamos lubricantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque una televidente nos dice, estoy embarazada y tengo flujo constante durante el embarazo? Sí, eso en el embarazo es súper frecuente. ¿Y de algún color en especial? No, es un flujo transparente pero abundante. La vagina está O sea, súper húmeda. Vamos con Así, este flujo, ¿verdad? Este sería, perfectamente. vamos a abrirlo, este sería el flujo Sí. realmente, como, No, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí como para ver. Este es un flujo que casi, ¿verdad? El color. Así es. Este es el flujo natural, Natural. donde verdaderamente no tenemos que angustiarnos. No, para nada. En ninguna edad de la vida. No. Ok. Y ese flujo, en mujeres que no están embarazadas, ese flujo varía la cantidad dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que está la mujer, como te decía al principio. Ajá. Esto es más frecuente cuando la mujer está ovulando. Sí, ok. De hecho, este flujo es lo que muchas veces se utiliza para orientar las relaciones sexuales para lograr un embarazo. Cuando la mujer tiene este flujo abundante, Ajá. filante, etcétera, es lo que se utiliza también al revés en el método de Billings para evitar un embarazo. Es la identificación de la Claro. presencia de este flujo. O sea, lo produce el cuerpo naturalmente con toda la inteligencia del mundo. Para eso es para facilitar Ajá. el paso de los espermatozoides a través del cuello. Ahora, las mujeres embarazadas el fenómeno es distinto. En la mujer embarazada ocurre un fenómeno de vasodilatación de todo el sistema circulatorio para favorecer el flujo de sangre hacia los órganos pélvicos. Entonces, la vagina, el útero, el cuello se vascularizan muchísimo durante el embarazo y hay mucho trasudado de plasma hacia vagina. Entonces, la vagina se vuelve mucho más húmeda por un efecto de trasudado y eso hace que la mujer se sienta húmeda todo el embarazo. Excelente, doctor. Yo creo que evacuamos todas las dudas y nos vamos más tranquilas, diría yo. Bueno, Así qué que le dicha. agradecemos muchísimo. Gracias por invitarme, un placer Que estar tenga acá. feliz día, doctor. Igualmente. Vicente.